que ayer estuvimos haciendo el repaso de las deducciones personales, ¿sí? Que recuerden que también es parte de esta primera parte del segundo parcial, ¿no? Entonces, recordar. Inclusive también vimos las diferencias entre actividad empresarial y el régimen general de actividades sociales profesionales y personas morales del régimen general, por supuesto, y pues ahí detectamos algunas diferencias significativas, ¿verdad? Importantes a la hora de tomar en cuenta, pues si efectivamente conviene estar como persona física de actividad empresarial y profesional o en su caso como persona moral. Es una pregunta reiterada entre muchos de los contribuyentes, ¿verdad? ¿Qué conviene más? ¿Verdad? Y tú ya tienes la posibilidad de decirle, no, mire, pues le conviene más estar bajo esta. Bueno, ¿algún voluntario que quiera participar voluntariamente? ¿Alguien había levantado la mano? No, profe, yo había dicho. A ver, ¿cómo ya más adelante? Ya que está usted tan decidido. Sí, profe, mire, empezamos a ver ayer lo que fue el artículo 151 de la ley del ICR, que habla de las deducciones personales. Dice que las personas físicas residentes en nuestro país, que obtengan los ingresos señalados en el título que comentábamos, aparte de las deducciones autorizadas que se les dan, podrán hacer deducciones personales en el cálculo del impuesto anual. Solamente, ¿verdad? Eso es muy importante a considerar, Sí, solamente en la anual, ¿verdad? No en provisionales. Porque luego, no sé, un contribuyente que, por ejemplo, puede estar hospitalizado y dice, ay, es que yo he gastado muchísimo porque tengo que pagar impuestos, y dices, pues sí, o sea, sí puede ser que haya gastado mucho dinero. Y a decir, oiga, pero pues ¿cómo está generando ingresos? Bueno, pues si tienes, por ejemplo, una tienda de ropa, pues a lo mejor la tienda de ropa sigue trabajando, ¿no? Mientras tú, aunque tú como dueño, pues estés enfermo, pues no sé, alguno de tus hijos o tu esposa puede estar al pendiente y pues puede seguir obteniendo ingresos, por supuesto, eso no limita a que el negocio siga en operación, ¿verdad? Y entonces te dice, oiga, pero yo he pagado, no sé, miles aquí en el hospital, ¿cómo es posible? Pues no, pero es que los gastos de hospital pues son hasta la anual, ¿verdad? Y entonces tiene que esperarse hasta que llegue la declaración anual, por lo pronto tiene que pagar. Probablemente pueda tener saldo a favor, pero enviaré mientras hay que pagar los impuestos. Y claro, tú dices, oiga, pero para la anual todavía falta un año, porque se presenta hasta abril, ¿no? Del año siguiente. Y entonces dices, pues sí, pero no hay nada que hacer, o sea, no se pueden tomar deducciones personales si no ha llegado la anual. ¿De acuerdo? Eso es una cuestión muy, muy importante a considerar, ¿verdad? Y otra cosa muy importante, las deducciones personales se consideran incluido el impuesto al valor agregado en caso de que lo causaren. Por ejemplo, no sé, el seguro de gastos médicos, pues, cobran IVA, ¿verdad? Los gastos de hospital, pues también el hospital cobra IVA, pues todo eso lo tienes que meter incluido el IVA. O sea, si fueron 10,000, pues van a ser 11,600 ya incluido el IVA, y tú vas a considerar deducción personal por 11,600, ¿de acuerdo? Para que lo tomes en cuenta, no es acreditable el IVA de las deducciones personales. Es deducible. ¿Sí? Perdón, compañero, pero creo que eran aclaraciones que creo que eran importantes, que ayer se me olvidó comentarlas, pero pues siempre por eso hacemos este repaso. ¿Qué más? Sí, decíamos que las deducciones personales que se pueden hacer son 7, de las cuales una no aplica aquí en Aguascalientes, que es la del impuesto local, que ponemos el ejemplo de que en Guanajuato sí aplicaba. Desafortunadamente, porque nos quita parte de las deducciones en realidad, porque dices, oiga, pues yo qué culpa tengo de que me cobren impuestos, ¿verdad? O sea, yo creo que el trabajador no le gustaría que le cobren impuestos. Claro, no te gustaría a lo mejor no pagar ninguna deducción personal, pero eventualmente, pues algunas son indispensables. Pero es así, tú dices, uy, qué castigo, ¿verdad? Porque, pues claro, ya ven que al final está el límite y obviamente pues esa no está no la quitan pues del límite global de las deducciones personales. ¿Qué más, compañero? Sí, dígame cuáles. De la primera que comentábamos era de los honorarios médicos dentales, de los honorarios médicos, dentales, de los psicológicos, de nutrición y gastos hospitalarios, de los cuales se agregó los servicios psicológicos y los de nutrición, que son los más actuales, ya que esos pues, no estaban anteriormente. No son nuevos, ¿verdad? Son nuevos, ¿verdad? Dijimos cuál era la causa. No necesita decirla, pero sí la dijimos aquí. Porque... Sí, sí, me queda claro de lo que más se me quedó también ayer, profe.
A ver, díganos pues entonces, ¿por qué era la Había causa? dicho que como estamos más locos, también estamos engordando y pues necesitamos este, la situación de esos profesionistas. Así es, ¿verdad? Y tienen que ser profesionistas, usted ya bien lo dijo, ¿verdad? Tienen que ser profesionistas, ¿verdad? Exactamente lo que iba a comentar, que necesitan contar con un título para poder hacer deducible pues ese servicio como tal. Así es. Sí, o sea, si yo voy y le platico a mi comadre mis penas y todo, pues seguramente no tiene título. Entonces, pues no va a ser válido eso como gasto personal, ¿no? Gasto personal. Entonces, sí es importante. O yo conozco a muchas personas que van a las agujitas, no sé si han visto que luego traen en las orejas todas perforadas, pues tampoco las saben de las agujitas. Pues algunos sí son médicos, pero la mayoría, pues no son, no tienen título, ¿verdad? Y entonces, pues aprendieron que fueron a una escuela y de China y no sé cuánto, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente, pues eso no lo puede sí, pues, ¿qué más, compañero? ¿Qué más? Sí, pues decíamos que necesitaban título para ser deducibles, si no, pues no se podría hacer esa deducción. Conforme a gastos hospitalarios, se podrán hacer deducibles si son ocupados por el contribuyente, por su concubino, por sus hijos bueno, sus hijos, o ascendientes o descendientes en línea recta, parientes como tal, de los más cercanos. Siempre y cuando estos no reciban un salario mínimo elevado al año, me parece. O sea, que no trabajen, por ejemplo, usted nos ponía el ejemplo de que si tenía un hijo y no trabajaba, pues se dedicaba al estudio o algo así, y se necesitaba hospitalizar, se podría hacer deducible. Sí, es Pero pues verdad. en el caso de que su esposa pues trabajara o no, bueno, si trabajaba, pues ella podía meterlo a su deducibilidad y ya no contaba como para usted. Así es, perfectamente contestado. Y una cosa también que puede ser deducible, jóvenes, son, por ejemplo, los anteojos, ¿sí? No les dije ayer, pero creo que se los digo. Los anteojos son deducibles como deducción personal, aunque solamente se puede deducir hasta 2,500 pesos. Luego los lentes luego son caritos, o sea, bueno, dependiendo de la calidad de anteojos que traigan, y siempre que sean graduados. Ay, me voy a comprar unos Ray-Ban para verme acá más chindongo. Pues no, esos no son deducibles, porque no son graduados ya habitualmente, ¿no? Me refiero a Ray-Ban, esos negros, puros y eso, no. Sí, porque hay Ray-Ban que son graduables, por supuesto, pero digamos que en la normalidad, pues esos no pueden ser deducibles. Y obviamente nomás es deducible el anteojo. ¿Sí? Entonces, ya que los lentes pues, están constituidos por el armazón y los anteojos. Entonces, pues obviamente lo que puedes deducir son los anteojos, por supuesto. Y luego de repente Devlin dice, ay, promoción, ¿verdad? En la compra del armazón te regalamos el anteojo. Y tú dices, no, podría ser al revés, de la compra de los anteojos te regresamos el armazón para que todo sea deducible, ¿verdad? Entonces, pues eso creo que es importante considerar. Y el límite es de 2,500, porque por ejemplo, estos lentes que yo traigo, pues costan como 6,000 pesos, ¿no? Y digo, bueno, pues 2,500, de algo a nada, pues algo que se deduzca, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué más, compañero? Sí, también para poder hacer deducibles estos servicios, el pago deberá hacerse con cheque nominativo o transferencia, pero a nombre del contribuyente. Si es realizado por tarjeta de crédito o débito, no importa que esté a nombre de otra persona, siempre y cuando el CFDI se imprima al contribuyente que va a hacer. Sí, ahí se puede hacer deducible, porque, bueno, mientras cuando esté especificado el método de pago, sin importar el nombre de la persona de la tarjeta y con nombre del contribuyente en el CFDI. Tener mucho cuidado porque luego vas y compras, no sé, vas y pagas, por ejemplo, no sé, al dentista. Y luego el dentista te emite la factura y le pagas con tarjeta de débito, por ejemplo. Y te emite la factura y te pone pagado en efectivo, pues ya la arruinó, porque obviamente esa factura no es deducible. Tienes que decirle que te la refacture. Eso es muy importante como consideración. En las deducciones personales, de hecho, es muy importante que tengan los métodos de pago, o sea, para que sean deducibles, ¿no? O sea, si tú pagas en efectivo, la única desventaja es que pues, no es deducible, ¿no? O sea, no puedes hacer nada. En algunos lugares luego no te aceptan tarjeta y le dices, oiga, ¿le puedo hacer una transferencia? Ahora ya no es tan complicado, ¿no? Porque ya ven que muchos traen en su celular el sistema de traspasos electrónicos. Y pues ya de repente voy, por ejemplo, con el doctor, que fui el otro día, la otra semana, y le dije, oiga, ¿puedo pagar con tarjeta? Y me dijo, no. Y le dije, ¿le puedo hacer transferencia? Y me dijo, sí. Y ya, pues en ese momento con mi celular, pues hice la transferencia para los honorarios médicos. Y obviamente, pues ese ya es deducible, ¿no? Porque viene por transferencia, ¿de acuerdo?
Y obviamente con las transferencias, de hecho, no cobran, en todo caso le cobran al que emite la transferencia. Entonces, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Creo que es un método también válido para hacer los pagos correspondientes. Obvio, pues tiene que ser de mi cuenta, porque yo soy el que pretendo hacerlo deducir, ¿verdad? ¿Qué más, compañero? ¿Qué más? Y de lo mismo comentando, también son deducibles los pagos por honorarios médicos, dentales o de enfermería, de análisis, de estudios, de prótesis o de los mismos gastos hospitalarios. El ejemplo que usted nos daba es una persona que tenía discapacidad por algún accidente o algo y ocupara una silla de ruedas en su momento, también podría ser deducible como tal por la incapacidad. Eso contaría como una prótesis porque es necesaria en el momento. Este es el ejemplo que usted nos daba. Entonces, si se compra la silla, esta será deducible en todo caso. Y en caso de tener una incapacidad temporal o permanente, esta deberá estar certificada y si es mayor al 50%, ella no aplicará, bueno, todos los gastos que se hagan por cierta incapacidad ya no serán tomados para el límite del 15% que hacíamos en los ejercicios y pues esto será parte y ya no formará parte del límite, será todo deducible siempre y cuando esté certificada y en los FDIs que se expiden tenga denotado la cierta incapacidad con el 50 o más por ciento de la capacidad normal. Correcto, eso es muy importante. Los FDIs tienen que decir que se derivan de una incapacidad temporal de mayor al 50%. Entonces, eso es una situación importante a la hora de hacer los pagos. Le tienes que decir al FDIs que te lo emita con ese concepto para que ya no te lo topen al final del año. Porque de hecho el sistema de declaraciones, que de hecho a partir de ayer ya comenzó a funcionar el de declaraciones de personas físicas, por cierto, como dato, ¿verdad? Declaraciones anuales de personas físicas, ve esos pequeños detalles y ya te los carga como si fueran deducciones personales, no sujetas al límite, porque si no, ya saben, hay un límite establecido del 15% o de 5 UMAS, ¿verdad? Para resultar menor. Entonces, eso sí es importante, esta cuestión de que sea, si es que tienes una incapacidad, aunque sea temporal, porque pues, sí puede ser que a lo mejor en un accidente dices, oiga, pues sí, tengo una incapacidad, pero va a ser 3 meses de esta incapacidad. Entonces dices, pues esos 3 meses podrían ocurrir que fueran, se pudieran deducir por esos 3 meses los comprobantes al 100%. Ya después de ese plazo que ya termina, pues ya sí empiezan otra vez los límites correspondientes. Muy bien, compañero, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Torres Zavala Nicolás. Muy bien, mire más dos. Gracias, profe, por la oportunidad. No, ¿tiene algún otro voluntario que quiera participar voluntariamente? Yo, profe. A ver, compañero Javier Vega, ¿quería participar? Bueno, después de la fracción 1 que acaba de comentar mi compañero, seguimos con la segunda, que habla acerca de los gastos de funeral. Estos gastos nos dice que pues, no pueden exceder de una UMA anual, que son los 32,693.40, y que ¿cómo se dice? Cada familiar de contribuyente, por ejemplo, sus hijos, sus ascendientes en línea recta, descendientes, su cónyuge o su pareja con la cual tiene un concubinato, pues ellos también pueden ser beneficiarios de esta deducción. Pero deducibles, ¿eh? Sí, cada uno tiene el límite de una UMA anual. No, y de hecho se puede dividir, ¿eh? Porque, o sea, digo, nos tocó de repente un contribuyente que armaron un funeral y dijeron, oye, pues son 80,000 pesos. Y dije, pero sí, ¿no? Realmente era una cosa muy así, muy bien, ¿no? Y obviamente, pues, les dije, ¿cuántos hijos son? No, pues somos 3. Bueno, pues entonces dividan entre 3, que les hagan 3 facturas y obviamente ahí se pueden hacer deducibles las 3, ¿no? Porque de hecho, si ustedes dividen 80,000 entre 3, pues no se pasa del límite de una UMA, ¿verdad? Y entonces, pues hicieron deducibles todos la parte proporcional. O sea, sí se puede, ¿sí? No hay una limitación establecida. En este caso, pues claro, te hace que decirle a la funeraria que te haga 3 facturas, una para cada uno de los
3 hijos que tenía el contribuyente, ¿verdad? Sí, porque Sí. la otra vez a mí, cuando se murió mi papá, me mandaron a mí a comprar la caja y todo eso, y yo dije, ay, qué barbaridad, y yo fui, y dije, pues pido la factura a mi nombre, porque pues ya estaba yo ahí, y dije, bueno, nadie más me dio su RFC, y ya luego les cobré la parte proporcional, pues obviamente, todos los semanas. Somos 7 en total, Ah, sí. entonces, sí, digo, entonces, pues, no, ¿qué más digo? Pues sí, ya me puse listo lo del asunto, pues ya que estaba en la Sí, tristeza total, ¿verdad? Pero pues no, los negocios también continúan, la vida sigue después exacto. de la muerte, ¿verdad? Entonces, pues ahí está Así la es. situación. Está curioso, pero pues se pasa. ¿Qué más, compañero? De ahí nos pasamos a la tercera fracción que habla de los donativos. Estos nos dicen que para que puedan ser deducibles no tienen que ser ni remunerativos ni onerosos. Dígame, Esto quiere qué es decir ese que concepto de remunerativos y onerosos? ayer usted explicaba que en sí la donante pues hace las donaciones porque, o más bien las hace para no obtener algún beneficio como un servicio o producto de, pues obviamente a su favor. Nos hablaba, por ejemplo, de lo del Teletón, en el cual, por ejemplo, si un contribuyente tiene a una hija que pues trabaja en algún área especializada de las áreas que tiene el Teletón Terapia, y ¿no? Terapia física, por ejemplo. sí, 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 dan y el ese servicio. contribuyente, ajá, y el contribuyente le pide, por ejemplo, a, no sé, algún familiar o alguien de ahí del Teletón que a cambio de sus donaciones, pues le den trabajo a su hija, pues ahí sí, esas donaciones ya no serían deducibles. Correcto, porque están condicionando, ¿verdad? El donativo debe ser así como que liso y llano, ¿no? Te va a dar porque me nace dar para esta causa, ¿verdad? Obviamente. Sí, Y entonces, obviamente, pues sí, no hay ninguna condición. Si tú pones una condición como esa de, sí, pero contrata a mi hija. No, pues ya ahí hay una remuneración a cambio, ¿no? ¿Sí? Y aunque digas, así oiga, es. pues sí, necesitamos una persona ahorita aquí, no sé qué, pues de cualquier forma como que tú ya estás condicionando el hecho de hacerlo tus donativos. Y eso es lo que no está permitido. ¿Verdad? Por eso debe de ser onerosos ni remunerativos. ¿Qué Así más? es. De ahí nos hablaba de los montos de la deducción de los donativos. Para las donatarias autorizadas, se puede deducir hasta el 7% de los ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior. Y en el caso de la federación, los estados, el municipio y los organismos, los órganos descentralizados, es hasta un 4% de dichos ingresos acumulables del ejercicio inmediato anterior. Entonces ahí limita, ¿verdad? Para que dice el fisco, a mí no me des, porque es que yo no quiero. ¿Verdad? Y entonces ahí limita y baja el monto al 4%, ¿no? El Sí, 4%. Entonces dice, no, yo no necesito, entonces por eso como que castiga, digamos, al donante, ¿no? Pero castiga al donante, porque al final le rebaja el valor de la donación. Pues prácticamente así es la es. mitad, prácticamente, ¿no? Porque si es el 7 y baja Sí, al 4, pues casi un poquito más de la mitad, ¿no? Pero sí es una cuestión grave. Entonces creo que sí es importante tomar en consideración este valor. Ya dijimos, ¿no? Para nuestros ejercicios, sin que ya lo diga, consideren ustedes que son donativos a empresas particulares, ¿verdad? Donatarias sí, autorizadas, ¿de acuerdo? sí. Entonces, pues eso para que ya lo tomen como una regla general y evitar estar haciendo esa, será el gobierno, será particular. No, todos son a empresas particulares, asociaciones civiles, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Muy bien, ¿cuál es su nombre, compañero? Vega Tapia, Javier Alfonso. Muy bien, y más dos. ¿Tiene algún otro voluntario que quiera participar voluntariamente? Yo, profe. A ver, por favor, Iván. Bueno, pues continuamos con la fracción cuarta, que era del interés real de crédito hipotecario, que se basaba en la adquisición de vivienda para las instituciones del sistema financiero. Habitualmente conocido como crédito hipotecario, ¿no? Ajá. Y decía que el crédito no debería exceder de 750,000 unidades de inversión
que equivalían como a 4.800.000 pesos. Correcto, ese es el límite, ¿verdad? Pero no quiere Ajá. decir que si te pasas ya no puedes deducir. Lo que quiere decir es que hasta ese límite es deducible y el resto ya no sería deducible, ¿de acuerdo? Hay que Sí, es sacar un una límite. proporción, ¿no? Y obviamente en relación a eso se hace deducible la parte correspondiente a la proporción. Sí. Ujú. ¿Qué Y también más? se decía que se consideran intereses reales los que están pagados en el ejercicio y no exceden al ajuste anual por inflación. Exceda, exceda. Ajá. Deben ser Y mayores al que, ajuste anual por inflación. ujú, ¿Qué y más? que el sistema financiero para eso debería expedir el CFDI correspondiente al apoyo. Y ya de hecho estos FDIs ya están precargados en las declaraciones de los contribuyentes. O sea, cuando una persona detecta que tiene un crédito hipotecario, ya en su declaración anual, ya viene ese CFDI. ¿Sí? Entonces, habitualmente creo que ni deja ponerlo. O sea, si no te lo ha emitido el sistema financiero, pues no te deja ponerlo, salvo los de Infonavit y otras instituciones que también se pueden. ¿Qué más, compañero? Sí. Ah, y esa fracción sí entraba dentro de los límites para sacar las deducciones en el cálculo anual. Correcto. Después continuamos con la fracción 5, que hablaba de las aportaciones complementarias a fondos de pensiones y jubilaciones. Y en este caso nos comentó un ejemplo de Pemex, de la UA, que realizaban estas aportaciones, pero que al final las recuperaban hasta los 65 años y que era más conveniente realizar esas aportaciones ya cuando estuvieras más cerca de esa edad, porque era más fácil recuperar el dinero. Sí, o sea, en la UA, en Pemex, en CFE, entonces es obligatorio aportar, ¿verdad? Entonces ahí no te puedes limitar. De hecho, aquí en la UA nos retienen el 10% de nuestro sueldo, ¿verdad? Ajá. Entonces ya es automático. Entonces dicen, no, si te gana, no sé, 10,000 pesos, 1,000 pesos para el fondo de pensiones. Y ya, pues te quitan el 10% de tu ingreso de manera automática. Para todos los trabajadores, todos aportamos al fondo de pensiones. Entonces, esa puede hacerse deducible, sí, la hacemos deducible y inclusive, pues luego nos da saldo a favor, porque obviamente, pues siempre es un monto, ¿no? Lo que aportamos hoy, el 10% de los ingresos, pues es una cantidad. No sé en realidad cuánto aporte CFE o Pemex, pero sé que también aportan los trabajadores. Obviamente es deducible la parte que aporta el trabajador, esa es la que es deducible. Pero Sí. también cualquier persona puede aportar, ¿eh? De hecho, no sé si ustedes se han fijado en el SUA, viene una parte que dice aportaciones voluntarias. Entonces ahí puedes llenar esa parte de aportaciones voluntarias. No es necesario que sean todos los trabajadores, puede ser uno en específico que diga, oye, yo quiero hacer aportaciones voluntarias. Pues se puede, ¿verdad? Y obviamente pues ya con la hoja del SUA que se saque es suficiente para poder hacerlo deducible, ¿verdad? Son aportaciones adicionales Sí. a las que pues se dan por el propio patrón. Y la parte que tú aportas, porque también el trabajador aporta una partecilla a las pensiones, ¿verdad? ¿Qué más, compañero? ¿Cuáles son Sí. los límites para Y eso? uh-huh, también se decía que el límite era de 5 UMAS anuales Uh-huh. o respectivamente también el 10% del ingreso acumulable del ejercicio. Entonces, fíjate, ahí está, obviamente qué bueno que la quitaron de los límites globales, porque si aquí habla de 5 UMAS, ¿y el límite global de cuánto es? ¿No se acuerda? Ay, no me acuerdo. Pues también es de 5 UMAS, pues ya lo hemos visto en la práctica. Recuerda que en las prácticas les aplicamos 5 UMAS o el 15%. Ahí aumentó el porcentaje del 10 Ah, al sí. 15, ¿eh? Entonces, pero las 5 UMAS en el límite. Claro, ya habíamos dicho que esta no entra al límite global, afortunadamente, porque si no, esta ya mataría todo, ¿no? O sea, se llevaría todas las deducciones personales. Y a lo mejor yo aporté todo al fondo de pensiones, porque a lo mejor, como decía, estoy cerca de la jubilación y me conviene aportar, ¿verdad? Y entonces, obviamente, pues eh, pues este pago mataría todas las deducciones personales. Entonces, qué bueno que lo separaron y dijeron, no, esto no va libre. Este pues, es libre de hacerlo con los límites establecidos, ¿no? Entonces, puede ser que inclusive las deducciones personales pueden ser hasta de 10 UMAS, ¿no? 5 al final sobre el global y 5 que tienes por aportaciones a fondos de pensiones y jubilación. Es una cuestión interesante, ¿verdad? Usted acaba de señalar, o el 10%
de los ingresos. Sí. ¿Qué más, compañero? ¿Qué más? Sí, también se decía que a los 65 años cumplidos o en caso de que sufriera una invalidez, se aplicaba el 35% del ISR para retirar dicho monto. No, cuando lo sacan después de los 65 ya no hay que pagar, pero si lo saca antes de 65 años o Ah, sí. que no haya habido una jubilación por una invalidez, o sea, porque invalidez puede pasar en cualquier momento, ¿verdad? Por algún accidente, algún percance, y entonces dice, ah, no, si es por esa razón, sí es libre de impuestos. Pero si usted la quiere retirar antes, pues no. Inclusive decíamos que si fallece el trabajador, ¿verdad? Antes de cumplir 65 años, sus beneficiarios pueden retirar esos recursos, pero tienen que pagar el 35%. 35%. O sea, eso es una cosa muy triste, ¿no? Porque dices, ¡ay, Sí. pues qué barbaridad!, ¿no? Y a lo mejor tenía 64 años con 11 meses y meses. Pues le faltaba poquito, pues se quedó un pasito, pero pues no alcanzó a llegar a la edad para poder retirar sus recursos sin pagar impuestos. Sobre la renta, que digo, es caro, ¿no? El 35% es caro. Sí. Muy bien, compañero. ¿Cuál es su nombre? Iván Soto. Muy bien, mire, ya tenía -1, pues ya ahorita ya está en 0. Gracias, profe. ¿Tiene algún otro voluntario que quiera participar voluntariamente, chicos? No hay voluntarios, escogemos voluntario e involuntario. Muy bien, me parece correcta su estrategia. Y les recuerdo, ¿verdad?, que cuando se pregunta y ustedes pasaron lista y no contestan, pues les pongo falta de participación, porque pues que pues ustedes se ve mala situación. Ruth Ramírez. Profe, yo ayer tuve muchos problemas. No sé si se dio cuenta que se me fue el internet y volví a entrar a la clase. Entonces no pude ver la clase bien por mi internet. Entonces, pues no pude. Bueno, muy bien, mucha pena su historia, pero pues, recuerda que está el video. Sí, lo que pasa es que como también trabajo en la mañana, ya no pude verlo. Bueno, pues mire, no se preocupe, ahorita. La Creo que da suerte. en cero absoluto. Yo creo que no venir tampoco no justifica el no estar al pendiente de la clase. Perdón. Profe, yo participo. A ver, compañera Fátima, adelante. Nos quedamos en primas de seguro, ¿verdad? Sí. Bueno, estas van a ser deducibles cuando el beneficiario de la prima del seguro sea el contribuyente, su cónyuge o la persona con quien viva en concubinato o sus ascendientes o descendientes en línea recta. Y pues como ya lo hemos mencionado anteriormente, pues solo entran estas personas y no, como decían hace rato también de los gastos médicos, pues alguna otra pareja que pueda llegar a tener el contribuyente, ¿verdad? Sí, no. Si tiene dos, si tiene esposa, pues ya no puede tener concubina. Y dice, pero es que ya tenemos mucho viviendo y tenemos hijos y tal. Le digo, pero si está casado, pues no se puede, ¿no? Sí, no, eso no se vale. No es válido, ¿no? Y bueno, estos son de los servicios de salud que proporcionen las instituciones públicas de seguridad social. Bueno, distintos a los que proporcionan. Sí, perdón, distintos. Y también nos comentaba que, normalmente los seguros de gastos médicos son más costosos cuando son para infantes o para personas mayores, por los riesgos que pues puede conllevar, porque si nos ponemos a pensar, pues normalmente un adulto mayor es más propenso a sufrir enfermedades o alguna otra situación. Sí, es normal, ¿eh? De hecho, está en las estadísticas. No lo hago yo, eso lo hacen las aseguradoras, ¿eh? Las aseguradoras tienen estas estadísticas de quién se enferma más. Y obviamente, pues digo, después de los 50, como que empieza ya a venir una pequeña baja. Obviamente, si ya pasas de los 60, pues es mucho más caro. Si sigues de 70 en adelante, no, pues ya olvídate, ya casi ni te quieren asegurar. Porque lo más probable es que te vayas a enfermar, ¿no? Y lo mismo con los pequeños saben que todo les vale, ¿no? Andan ahí en la tierra, comiendo tierra,
todo quieren probar y no sé cuánto, y no falta el que se mete un frijolito al oído, a la nariz, y no sé cuánto, mis sobrinillos lo han hecho, ¿no? Y claro, pues tienes que ir al hospital volado, ¿no? Porque estos son bárbaros, ¿no? Entonces, pues así son los niños, entonces tienden a enfermarse con mayor facilidad, ¿no? Le dices, no, no salgas sin el suéter, ¿y qué hace? Sales sin suéter. Pues claro, no quedan tan gripados. Pues sí, entonces por esa razón, pues los niños también tienen un costo mayor en las pólizas. No tan caro como los adultos, por supuesto, los adultos mayores me refiero, por supuesto, pero sí es un poco más caro que un joven como ustedes, que si se quisieran asegurar, pues seguramente serían menos costos. ¿Qué más, compañera? Bueno, también otra de las deducciones es el transporte escolar. Y en este, pues normalmente, igual que los gastos escolares, pues son de escuelas privadas normalmente. Y bueno, también nos comentaba y en la presentación venía que algunas de las veces el servicio de transporte se incluye en la colegiatura. Entonces, que siendo de esta manera, se debe de separar en el comprobante el monto que corresponda al servicio de transporte para que se pueda deducir y pues este debe de estar pagado como las demás deducciones con cheque nominativo del contribuyente, transferencia electrónica o pues tarjeta de crédito o débito. Es indispensable eso. Sí, es indispensable que esté pues a nombre del contribuyente para que lo pueda deducir. Y la séptima deducción es el impuesto local, que como ya lo había mencionado usted, pues este no aplica en Aguascalientes ni en algunos otros estados, pero sí, por ejemplo, en Guanajuato y en Nuevo León. Son los fifís, ¿no? Claro, y bueno, los contribuyentes, bueno, le retienen dicho impuesto y usted nos decía que en lugar de pues ayudarles, realmente les perjudica. Sí, porque les quitan una parte, imagínense, si usted tiene un 4%, un 3% como en Guanajuato, y dices, uy, oye, qué gacho, entonces ya ahora, pues ya ven que hay un límite de deducciones personales del 15%, dice, entonces ya no me queda el 12%, porque ya el patrón me quitó el 3%, y dices, a más de que pagué, ahora también tengo que ser castigado, o sea, otro castigo, porque me rebajan las deducciones personales. Pues desafortunadamente. Ojo, esta deducción personal que estamos hablando solamente es aplicable en sueldos, ¿eh? Además que eso me parece que es ilegal, pero, porque digo, oye, pero también se puede aplicar esta cuestión en actividad empresarial y profesional, lo de las cuotas que se paguen, y no, esa no la tienen considerada dentro de las deducciones personales. Esa no le quitan a los demás capítulos, solamente a los de sueldos. Más triste todavía, ¿no? Solamente es para los de sueldos y salarios. Muy bien. Aún más triste. Y pues también ahí cabe mencionar que pues este no debe de exceder del 5%. Sí, es el límite máximo, ¿verdad? Muy bien, compañera, Sí. ¿cuál es su nombre? Carlos de la Cruz, Fátima Valeria. Muy bien, mire más dos. Gracias, profe. ¿Ningún otro voluntario que quiera participar voluntariamente? Escogemos Yo, voluntarios. profe. A ver, compañera, por favor. Pues ya de ahí nos pasamos a las reglas y límites de las deducciones personales. Correcto. Y pues nos dice que las deducciones de la fracción 1 y 2, que son gastos hospitalarios y de funeral, pues deben acreditarse por comprobantes fiscales y que las cantidades correspondientes hayan sido efectivamente pagadas en el año de calendario o, bueno, en el ejercicio fiscal del que se trate a las instituciones o personas del país. Sí, porque si tú vas y te atiendes a Houston, un tiempo que Houston fuera como que el centro ahí para ir a atenderse de los ricos, ¿no? O sea, de la gente que tenía lana, porque, pues claro, no dices, oiga, yo voy a ir a atenderme a Houston. Pero no, pues si no tienes la feria, pues ¿qué vas a hacer ahí? Pero hubo un tiempo que Houston era como el centro hospitalario de los muchos mexicanos que tenían lana, ¿no? Y ellos iban, atendían a Houston. Claro, pues sí, ahí te atienden muy bien y la mejor tecnología, la última, y obviamente pues el detalle es que no se puede deducir. No es deducible en el capítulo y tampoco es deducible como deducción
porque tiene que ser para instituciones que estén en México, ¿verdad? Y pues obviamente esos hospitales son muy padres y todo, pero no son deducibles. ¿Qué más? También nos decía que si el contribuyente recuperaba alguna cantidad de estas, pues sí, de estas cantidades, únicamente iba a deducir la diferencia que no se recuperaba. Sí, es verdad, por ejemplo, si tiene seguro de gastos médicos, ya le pagan algo, ¿no? Sí, sí, ahí del total, pues tienes que quitarle como ese dinero que te dan por el seguro y pues ya eso es lo que vas a poder hacer deducible. Pues nada más por lo que llamamos el deducible, ¿verdad? Que lo llaman así las aseguradoras en México. Yo no entiendo por qué las aseguradoras en México son así, digo, porque yo estuve en España, les he platicado, y resulta que ya ibas al hospital y yo tenía seguro de gastos médicos y no me cobraba nada. Ah, oye, fui a algo que me revisen porque me duele la garganta, por ejemplo. ¿Puede ser? Algo así ligero. Ya claro, aquí Sí, vas porque te duele la garganta y no te paga nada, porque dicen, no, pues es que no se pasa del deducible, ¿verdad? No se pasa del deducible. Y entonces tú dices, ah, qué barbaridad, qué mala pata. Y allá no, o sea, iba para el dolor de garganta y yo decía, vengo de la aseguradora tal, no sé cuánto. Tomaban datos, pedían copia de la póliza y eso, y ya no me cobraban. Y decías, mira qué padre, ¿no? Porque ya, pues las cosas luego son caras, ¿no? De hecho, fui por ejemplo, al dentista y, no sé, una limpieza bucal, te cuesta como 200 euros, entonces ya no es tan poquito de dinero, ¿no? Entonces digo, ay, joder, ¿no? Pues sí. Y lo pasé para el seguro y me lo tomaron como bueno, porque mi seguro incluía el seguro bucal. Y entonces dije, pues, ¿qué puedo dar? Eso en México no me lo hubieran permitido porque hubieran dicho, no, pues no se pasa del valor, ¿no? Del valor correspondiente para la póliza. De hecho, por ejemplo, yo tengo seguro de gastos médicos, pero ahora me tuve que hacer unos cuantos estudios y me salieron como 20,000 pesos y digo, ¿y ahora? Y fue a la aseguradora y dice, no, es que no se pasa del límite. Y yo dije, no, ¿qué tal? Y no me pagaron nada, y me quedé, pues yo lo pagué, obviamente, ¿no? Y dije, bueno, pues no, esa es la vida en México, la vida cansada. Entonces se inventan estas cosas aquí en México. También en Estados Unidos es como les platico, o sea, tú tienes un seguro y el seguro, si está cubierto, paga todos los gastos. Tú no tienes que pagar nada. Pero, pues, obviamente, es así las cosas. Perdón, compañera, pero estas cosas, pues, que hay que platicarlas, ¿no? Son importantes, porque luego pensamos que en todos lados es igual, ¿no? Entonces es una invención mexicana, no entiendo yo la razón. Adelante. sí, bueno, ya de ahí nos dijo que era importante mencionar que a veces no se tiene el CFDI, pero si tenemos la póliza de seguro, pues sí puede ser deducible, siempre y Sí, cuando tengamos la póliza. sí, es importante considerarlo porque obviamente dice este artículo, estos párrafos, que no le aplican los requisitos de las deducciones. Entonces, al no aplicarle requisitos de deducciones, la póliza es como el comprobante del pago, en el caso del seguro de gastos médicos. ¿Qué más? Sí. Y ya, bueno, después vimos que el monto de las deducciones que se van a efectuar los contribuyentes no debe exceder del 15% del total de los ingresos o de los 5 salarios mínimos generales elevados al año, lo que resulte menor. Ok, Y ya aquí quedamos se va a con incluir son aquellas UMAS, por las ¿verdad? que no se pague el impuesto. Son UMAS, ¿verdad? Aunque ahí Sí, diga salarios, recordar que son UMAS, ¿verdad? La conversión. sí, Entonces, bueno. pues es importante. Ahí Ujú. está la clave de los ejercicios que hemos hecho, ¿verdad? En las cuales ya ven que siempre hacemos ese cálculo para comprobar que las deducciones personales que hicimos no excedan al valor de 5 UMAS o el 15% de ingresos acumulables, sumando los ingresos exentos, ¿verdad? Entonces, pues creo que es una cuestión a considerar para efectos de la. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, compañera? Portillo Llanos, Dafne. Muy bien, más 2. ¿Tiene algún otro voluntario que quiera participar voluntariamente?
Bueno, pues sé que no hay más voluntarios. Vamos a pasar a lo que sigue. Vamos a comenzar. Ayer, de hecho, vimos como una introducción, ¿verdad?, de lo que era el régimen de incorporación fiscal, pues ya ahorita sí lo vamos a comenzar a ver ya con más detalle. Me acordé que se me había pasado un tema que era importante de ver y lo vimos, ¿no? Que era el de la comparación entre personas morales y personas físicas por actividad empresarial. Entonces, vamos a ver esta parte. Ya por ahí la puse en el Facebook, ya estaba en el aula virtual, pero pues ya la puse en el Facebook también, esta presentación, la que incluye dos apartados: régimen de incorporación fiscal y el régimen de plataformas tecnológicas digitales y aplicaciones informáticas o similares, ¿de acuerdo? Ahí ya señalábamos algunas de las características generales de estas, pero ahora vamos a comenzar con el análisis de esta sección segunda, régimen de incorporación fiscal. Y les recuerdo, ya esta presentación es para la segunda parte de este parcial, o sea, ya es para el siguiente examen, no para el de mañana, ¿sí? Esto ya es para el siguiente, ¿de acuerdo? Artículo 111, los sujetos del impuesto sobre la renta en el apartado de régimen de incorporación fiscal serían únicamente las personas físicas con actividades empresariales que enajen bienes o presten servicios, por los que, por los que presten servicios profesionales cuando no se requiera para su realización título profesional. Pueden optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que los ingresos propios no excedan de una cantidad de 2 millones de pesos. Entonces, esta es la primera limitante que hace, o sea, que en ocasiones, pues puede hacerte perder el interés en este régimen, ¿verdad? Que el tope global es de 2 millones de pesos, o sea, no te puedes exceder de este punto. Y segundo, queda que nada más es para actividades empresariales o para, en el caso de servicios profesionales, cuando no se requiera título profesional. Y hay una lista por ahí de las actividades que no se requieren título profesional, por ejemplo, que te gusta. Un médico, pues tiene que tener título profesional, ¿no? De hecho, ya saben ustedes, un médico que no tiene título cédula profesional, ¿verdad? Pues obviamente, pues no puede dar un medicamento controlado. Entonces, pues eso es por obligación, tiene que tener cédula profesional. Los abogados litigantes, pues eventualmente tienen que tener cédula profesional, ¿verdad? Porque de hecho la tienen que registrar en el juzgado. Entonces, esos tampoco pueden estar aquí. Los maestros de escuela, pues tampoco pueden estar aquí porque tienen que tener un título profesional. En fin, hay toda una serie de actividades que están prohibidas que puedan estar en el régimen de incorporación fiscal en actividad profesional. En el régimen general, en el régimen de actividades empresariales, pues ahí sí es más abierto en términos generales. Ahí digamos que el límite de 2 millones es como que la parte más importante para considerar sobre este apartado. O sea que no te puedes exceder de 2 millones de ingresos, ¿verdad? Y dice que los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades podrán optar por pagar el impuesto conforme a los ingresos del ejercicio, siempre que no excedan del límite establecido en el párrafo anterior, o sea, que no se excedan de 2 millones. Cuando en el citado ejercicio se realicen operaciones por un periodo menor de 12 meses, dividirán el monto de los ingresos entre el número de días y el resultado se multiplicará por 365. Si excede el importe citado, el siguiente ejercicio no se podrá tributar conforme a esta sección. O sea, si tú no trabajaste, estuviste el primer año, obviamente no tienes todo el año fiscal, pues eventualmente la situación es que no es permisible que se aplique esta disposición. En todo caso, tendrías que considerar pues que los ingresos se dividen entre el número de ingresos. Es un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí dos contribuyentes, uno que se da de alta el 1 de octubre de 2020, los dos se dan de alta. Son compadres y fueron a darse de alta juntos. Pusieron dos negocios, lugares diferentes y todo. Son contribuyentes independientes. Contribuyente A. Se dio de alta el 1 de octubre y obviamente tiene ingresos por octubre, noviembre y diciembre. 3 meses, ¿verdad? Igual a 92 días. Octubre tiene 31 días, noviembre 30 y diciembre 31. 92 días.
Entonces, divide los 600,000 que obtuvo de ingresos facturados entre 92 días, que serían los días correspondientes de octubre a diciembre. ¿De acuerdo? Los ingresos promedios son de 6,521.74 y los multiplica por 365. Y con eso saca el promedio. Pues el ingreso promedio ya le dio mayor a 2 millones, lo cual indica que para el año siguiente, el año de 2021, ¿verdad?, ya no puede ser régimen de incorporación fiscal. ¿Por qué? Porque se pasó del monto del ingreso de 2 millones. ¿De acuerdo? En cambio, el contribuyente B, ¿verdad?, el compadre de la, estuvo el mismo periodo porque los dos se dieron de alta el mismo día, el 1 de octubre. ¿De acuerdo? Pero ese tuvo ingresos por 500,000 pesos facturados. ¿De acuerdo? Divide el valor entre 92 días, que son los días correspondientes a octubre, noviembre y diciembre, y él saca un promedio de ingresos de 5,434.78. Lo multiplica por 365 y se dan 1,983,695. Pues el siguiente año, este contribuyente sí puede ser régimen de incorporación fiscal sin limitación, ¿verdad? Entonces, el de arriba ya no puede ser porque se pasó de 2 millones. El de abajo sí puede continuar como RIF el siguiente año. Y alguien puede decir, oiga, pero es que 600,000 no se pasó del valor de RIF de los 2 millones. Sí, obviamente no se pasó en el valor global, pero para eso se aplica el segundo párrafo, la parte proporcional al tiempo que estuvo trabajando. Y alguien puede decir, oiga, pero es que diciembre es un mes en el cual pues se tiene mayores ingresos, ¿verdad? Pensemos que a lo mejor esta era una juguetería, una dulcería, pues obviamente hay más ingresos en diciembre. Eso no lo toma en fisco en cuenta y dice, pues usted se pasó del valor de ingresos y obviamente por esta situación, pues tiene que considerarse el valor correspondiente a la situación, ¿de acuerdo? También podrá aplicarlo establecido en este artículo las personas que realicen actividades mediante una copropiedad. Recuerda, la copropiedad es cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para llevar a cabo un negocio. Siempre que los ingresos de todos los copropietarios, ¿verdad?, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad de 2 millones, ¿sí?, y cada copropietario por la copropiedad no obtenga ingresos que excedan de 2 millones, sumando las ventas de activo fijo, ¿verdad? Y no hubiera excedido el límite a que se refiere el primer párrafo. Los contribuyentes, ya saben, deben nombrar a uno de los copropietarios como representante común y obviamente es el que se deba encargar de cumplir con las obligaciones establecidas en esta sección, incluida la de expedir comprobantes fiscales, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí la copropiedad sí está permitida en régimen de incorporación fiscal, pero no se puede exceder por copropietario de 2 millones ni de todas las copropiedades que tenga, tampoco pueden exceder de 2 millones, ¿verdad? Los contribuyentes a que se refiere esta sección, que además obtengan ingresos de los señalados en el capítulo 1, sueldos y salarios, 3, arrendamiento y 6, intereses, ¿verdad?, siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio anterior en su conjunto no excedan de 2 millones de ingresos. O sea, la suma de sueldos, más RIF, más arrendamiento, más intereses no pueden exceder de 2 millones. Son las actividades que es permitido tener además de estos ingresos. Y dicho sea de paso, en mi opinión, también puedes tener ingresos, aquí no lo dice, pero entiéndase que sí puede pasar por plataformas tecnológicas, ¿verdad? Y obviamente, pues, creo que también se debería de sumar ese valor para efectos del total. Porque recuerden que los de plataformas tecnológicas se van para la sección tercera. Obviamente, no se podrá tributar en los términos de este apartado. Fracción 1, los socios o accionistas integrantes de personas morales, cuando sean partes relacionadas en los términos del 90, o exista vinculación a que se refiere esta sección, a excepción de los siguientes. Entonces, inicialmente los socios de personas morales no pueden ser régimen de incorporación fiscal. ¿Y por qué se limita esto de ser socio de persona moral? Es muy fácil, ¿no? Porque, pues aquí, como te dan 2 millones, imagínate que tienes 4 socios, dices, pues a todos los meto como RIF,
y con esto les voy a pagar hasta 2 millones el primer año sin pagar impuestos. Pues ya son 8 millones, ¿no? Que podía meter a deducir. Entonces dice, no, si eres socio de una persona moral, tú ya no puedes estar en el régimen de incorporación fiscal, salvo las siguientes excepciones. Inciso A, los socios y accionistas de personas morales previstas en el título tercero de esta ley, siempre que no perciban remanente distribuible, a que se refiere al artículo 80. Recordar, el título tercero es el que habla de las personas morales con fines no lucrativos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo puedo ser, por ejemplo, digo, oye, yo soy miembro del Colegio de Contadores. Y dice, oiga, el Colegio de Contadores es una asociación civil que está constituida y que tributa en el título tercero. Pero realmente me dan remanente, pues no, al contrario, tengo que pagar mi cuota y no sé cuánto, ¿no? Entonces dice, entonces eso no es que tengas un beneficio, ¿verdad? Entonces, en ese caso no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, también soy miembro de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales y pues también, o sea, no dan nada, ¿eh? Nunca me reparten remanente y la sociedad pues tributa en el título tercero, ¿verdad? Pero también, no sé, ¿qué te gusta? Soy voluntario de la Cruz Roja, me vuelvo socio de la Cruz Roja, pues no importa, de todos modos tampoco, porque la Cruz Roja es una asociación civil que tributa como persona moral no contribuyente, de persona moral con fines no lucrativos, ¿vale? Como esa no es contribuyente, ¿verdad? Por esa razón no hay necesidad de que yo deje de ser régimen de incorporación fiscal. Las que sean socios accionistas e integrantes de las personas morales a que se refiere el 79, fracción 13 de la ley, aun cuando reciban de dichas personas morales intereses, siempre que los ingresos obtenidos en el ejercicio anterior por intereses y por actividades a que se refiere el primer párrafo no excedan de 2 millones. Esto se refiere a los que sean socios de cajas de ahorro y préstamo, ¿sí? O sea, por ejemplo, digo, oye, yo necesito un préstamo. Entonces voy a la caja de ahorro y me dicen, sí, cómo no, con mucho gusto, pero tiene que hacerse socio. Entonces le digo, oiga, yo necesito un préstamo de 300,000 pesos. Y le dice, mire, para poder hacerle un préstamo, usted necesita depositar 50,000 pesos como socio, ¿sí? Para volverse socio. Y entonces yo me vuelvo socio, hago el depósito de 50,000 pesos, ¿verdad? Y me dan acciones de la caja de ahorro. Y entonces dicen, ahora sí, ahora que ya es socio, ya le podemos prestar, porque esas sociedades, las cajas de ahorro y préstamo, solamente les prestan a sus socios o asociados. Entonces, esa es la razón por la cual pues tienes que comprar acciones. Entonces te vuelves socio, pero obviamente dices, oye, pues sí, pero yo el préstamo lo quiero para meterlo a mi negocio de actividad empresarial. O sea, yo me digo, no sé, una tienda de abarrotes y quiero surtir bien esta tienda de abarrotes para que funcione mejor. Y entonces, pues sí está padre la cosa, ¿verdad? Pero pues voy al banco y el banco a lo mejor no me quiere prestar y la caja de ahorro me dice, no, yo sí te presto, nada más que te tienes que hacer socio de la empresa. No pierdes por esa razón. Y dice que aunque te den intereses, ¿no? Porque estas se dedican a prestar y dar intereses a sus socios. Entonces, obviamente, aunque percibas intereses, no pierdes tu calidad de RIF, pero no deben exceder los intereses de 600. Y la fracción C, los socios accionistas de asociaciones deportivas que tributen en el título 2, siempre que no perciban ingresos de las personas morales. Oye, pues imagínate que yo me vuelvo socio del Club Campestre, por ejemplo, ¿no? Y ya ven que para ir ahí a usar las instalaciones, o sea, para ir a la cancha de tenis o a jugar golf, ahí pues tienes que hacerte socio. Y entonces voy y compro acciones de esta empresa. Y obviamente pues ya compré las acciones y me volví socio. Dices, sí, pero eso es una sociedad deportiva, ¿no? Porque pues, lo único que hacen es ellos te facilitan el uso de la alberca, el uso de las canchas de tenis, de las canchas de básquetbol, del golf, etcétera. Entonces dices, sí, usted no tiene problema, ¿verdad? Efectivamente puede continuar como régimen de incorporación fiscal porque esto que usted hizo no tiene un fin de lucro, sino al contrario, pues tienes que pagar las cuotas de mantenimiento, el costo de las acciones, aportaciones adicionales, en fin. O sea, hasta tienes que estar pagando, ¿de acuerdo? Pero por eso esas tres, ¿verdad? Pues personas morales con fines no lucrativos, socios de cajas de ahorro y préstamo, y la tercera, asociaciones deportivas. Y todas estas no te quitan la calidad de ser miembro del régimen de incorporación fiscal.
Y obviamente también se considera que no hay vinculación entre cónyuges o personas con que tengan relación de parentesco en los términos de la legislación civil, siempre que no exista una relación comercial o influencia de negocios que deriven algún beneficio económico, ¿verdad? O sea, porque luego después el papá, ¿verdad? Que tiene una tienda de abarrotes, pues a sus hijos les hereda una tienda de abarrotes. Y entonces ya está el papá de régimen de incorporación fiscal y su hijo abre una tienda de abarrotes. Pues técnicamente el hijo ya no podía hacer RIF, eso es lo que dice el primer párrafo, ¿verdad? Porque son partes vinculadas. O la esposa de la tienda de abarrotes abre una tienda de abarrotes. Pues dice, no, la única problemática es que no pueden tener operaciones entre ellos, porque eso sí limitaría la cuestión de estabilidad. ¿De acuerdo? Si son operaciones independientes, si cada quien va a comprar sus cosas para la tienda y todo esto, pues no hay ningún problema. Lo que sí es que no pueden tener operaciones o relación comercial o influencia de negocios entre ellos para que puedan continuar como RIF, tanto el papá como el hijo, como la esposa, etc. ¿Sí? Porque recuerden que esas son partes relacionadas. Los que tengan negocios de actividades inmobiliarias o actividades financieras, salvo aquellos que únicamente obtengan ingresos por actos de promoción o demostración personalizada de clientes, personas físicas para la compraventa de habitaciones o viviendas. Dichos clientes deberán ser personas físicas que realizan actos de construcción, desarrollo, remodelación, mejora o venta de casas, habitación. Esto es, o sea, si tú eres una inmobiliaria no puedes ser rico, ¿verdad? Dice, oiga, pero ¿cómo RIF? Si 2 millones, pues ¿qué va a hacer con una inmobiliaria de 2 millones? Bueno, no se sabe, ¿verdad? No se sabe. Pero obviamente las inmobiliarias son bien transas, entonces dice el fisco, sí, mira, entonces, porque pues claro, aquí hay una beta para hacer deducciones, ¿no? Y obviamente, pues como el primer año no pagan impuestos, pues sí es una beta importante. Entonces dijo el fisco, no, es una cuestión de una inmobiliaria que se dedica a la compraventa de inmuebles, no puede ser RIF. Pero, si tú te dedicas nada más a demostración, hay unas inmobiliarias que luego hasta se anuncian en el periódico y ponen sus anuncios de se renta o se vende casa, ¿verdad? Esas dice sí, siempre que no hagan remodelaciones o mejoras a las viviendas que están vendiendo. O sea, dicen, ah, sí, mire, pero, o sea, yo le vendo la casa sin problema, pero pues usted, si en caso que se requiera, oiga, se requiere pintar la casa, pues para poderla vender, ¿verdad? No menos que parezca que está como nueva, ¿no? Entonces ya le da su pintadita y todo, y ya se ve así más chirindonga, ¿verdad? Entonces, por esa razón, obviamente, pues ya, al hacer esas remodelaciones o mejoras, ya no es posible que se consideren como que ya no pueden ser RIF. Entonces, aquí el único detalle es que estos que rentan o venden o eso, sí no puedan hacer operaciones de mejora en las viviendas. Eso lo tendría que hacer directamente la persona que los contrata para hacer la venta de la vivienda. Es una limitación, ¿verdad?, a los que realizan actividades inmobiliarias. Las personas físicas, o fracción 3, las personas físicas que obtengan ingresos por comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, salvo aquellas personas que por concepto de mediación o comisión y no excedan del 30% de los ingresos totales. Las retenciones que hagan las personas morales por este servicio se consideran pagos definitivos en esta sección. Entonces, está limitado, ¿verdad?, para los agentes intermediarios mercantiles, ¿verdad?, en el caso de comisión, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, salvo solamente comisión y mediación, que puede ser hasta el 30% de los ingresos totales. Pero luego resulta, ¿verdad?, que llegan ahí a la tienda de abarrotes y dicen, oiga, fíjese que traemos este producto, esta bebida energética que está muy buena, que no sé qué, dice el de la tienda, dice, uy, no. Y entonces le dice, mire, ¿sabe qué? Se la vamos a dejar en consignación. Si la vende, no la paga, y si no la vende, pues no la paga. Ah, bueno, pues déjelo. No hay problema, ¿verdad? Entonces le dan su comisión por la venta de esa bebida. Y dice, por cada bebida que usted venda, le vamos a dar el 10%. Está bien, ¿no? Está bien. Entonces, al final sí se vende la bebida energética esta, ¿verdad? Y obviamente, pues, obtiene el ingreso y le pagan la comisión correspondiente
la empresa que desarrolla estos. Pues dice que nada más el detalle es que esta comisión pues no exceda del 30% del valor de los ingresos totales y no habría problema. Y la retención que tenga la persona moral sería pago de las que obtengan por la realización de espectáculos públicos y franquiciatarios, ¿verdad? Espectáculos públicos, imagínate que dices, bueno, ya, pues dando una normalidad, ¿no? Haz de cuenta, voy a traer a Pepe Aguilar y lo voy a poner ahí en la Plaza de Toros, por ejemplo, ¿no? Rento la Plaza de Toros y hago el super concierto. Pues esa parte del concierto que yo hice, ¿verdad? No puede entrar en el apartado de régimen de incorporación fiscal, porque pues obviamente la cuota sería muy reducida, entonces tiene que estar en otro tipo de ingresos. Y en el caso de franquiciatarios, o sea, pues si yo tuviera una franquicia, no sé, de McDonald's, ¿verdad? Pues ya saben que estos no venden la marca, no nos venden la franquicia, y entonces evidentemente, pues sí, se tendrían que dejar de ser régimen de incorporación fiscal. Aunque dicho sea de paso, ¿verdad? Ya lo dijo, ya hay un criterio sustantivo de PRODECON que dice que aun cuando realices a través de una franquicia, pues puede ser que sí pueda ser RIF, siempre que cumplas con los demás requisitos establecidos en la ley, o sea que no te excedas de 2 millones. Porque imagínate, no sé, una franquicia que es muy conocida, la Michoacana, por ejemplo, las paletas, ¿no? Entonces es algo que es siempre algo conocido. Pero si ustedes ven la franquicia de la Michoacana, pues son negocios así pequeñitos, ¿no? Tienen 3, 4 refrigeradores y eso. Y ellos lo que hacen es que les llevan las paletas y demás. Entonces dices, oye, pero fíjate que tienes que dejar de ser RIF porque pues eres franquiciatario y obviamente pues en ese caso pues ya no es posible que se pueda considerar este hecho como válido para continuar como RIF. Entonces creo que eso sí es una cuestión ilegal. Ya obviamente hablando de franquicias con mayor peso, valor específico, pues sí es importante. De hecho, no sé si los que hayan visto ya un poquito el libro, pues ahí viene el máximo franquiciatario, que es en México. ¿Alguien ya leyó el libro? O una parte del libro, que les dejé de tarea. Nadie, ya se durmió toda mi concurrencia. O ni lo han visto. Viene en el de las grandes empresas, ¿eh? Yo aún no lo he comenzado, profe. ¿Usted no lo ha comenzado? No, pero ya lo tengo. Ya le di una checada. Muy bien, muy bien. Y es que uno de los capítulos habla de las franquicias. El máximo franquiciatario que hay en México es una empresa, eso que le preguntaba, digo, no sé si alguien ya lo haya visto, ¿verdad? Ya les digo, no les van a dejar hasta la semana de los exámenes, ¿eh? Porque después llegan acá a mi examen, entonces acá unigados, porque pues no, se van a dejar esa lectura hasta el final, pues no se puede. O sea, sí les recomiendo que aprovechen el tiempo que les queda, porque ya no queda tanto, ya nos queda como un mes pasadito para ya terminar el semestre, ¿verdad? Entonces, pues abusados con eso. Entonces, pues el franquiciatario que viene ahí en el libro, que es el más grande, se llama Alsea. No sé si habían ustedes escuchado hablar, pero a lo mejor las marcas sí las conocen, ¿no? Starbucks es una de ellas, Domino's Pizza, las cafeterías, la cafetería, pues son las cafeterías grandes. No, es una cafetería. Pero son de las franquicias que más conocidas que tiene este franquiciatario, ¿verdad? Pero pues obviamente pues ya con Domino's Pizza y los Starbucks pues ya tienen bastante. Y de hecho esta empresa es transnacional, o sea, tiene operaciones en Chile, en Argentina, en Brasil, etcétera. O sea, ha tenido un crecimiento hacia el sur, por eso es la máxima franquiciataria que hay en México. Pues todo eso son franquicias, ¿no? Que pues obviamente te prestan la marca nada más para que tú hagas negocios y obviamente pues tengas un ingreso. Pues técnicamente estos franquiciatarios no pueden estar en régimen de incorporación fiscal, ¿de acuerdo?
Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación en participación, pues de hecho los fideicomisos son personas morales y la asociación en participación, pues también en algunos casos se puede considerar que son personas morales. Pero en todo caso, pues si haces operaciones por fideicomiso, ¿verdad? Tienes que estar en el régimen general, ¿verdad? Fideicomisos empresariales. Y la fracción sexta, lo que presten servicios o enajenaciones de bienes por internet o a través de plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares a que se refiere la sección 3 de este título, únicamente por los ingresos que perciban por la utilización de dichos medios. O sea, es lo que les decía, o sea, sí puedo ser RIF, pero si yo, por ejemplo, tengo un Uber, sí pudiera ser RIF y obviamente, pues, además llevar el Uber, ¿no? Eso también lo podría venir haciendo, ¿no? Y no pierdo la calidad de régimen de incorporación fiscal porque, pues, obviamente es válido, aplicable esta situación. Entonces, pues lo de plataformas tecnológicas y digitales, ya saben, se tiene que llevar en el régimen de plataformas y si tú tienes, por ejemplo, pensemos, tal vez tengo una tienda de abarrotes y además tengo un, o sea, en las tardes me voy a trabajar como Uber, tengo un coche que lo tengo registrado en Uber. Pues sí se puede, o sea, no hay ningún problema, ¿verdad? Y no pierdes la calidad de régimen de incorporación fiscal por la tienda, pero no puedo meter a RIF los ingresos que estoy obteniendo por el Uber. Eso lo tengo que dar tratamiento en la plataforma bueno, en el apartado de plataformas tecnológicas, ¿verdad? Tendría que llevarlo por separado, ¿sí? Esa es la situación. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí alguna duda, chicos. Profe, yo, una Oye. duda chiquita. Sí, Antes sí se podía llevar a las personas que realizaban actividades por plataformas digitales en el RIF, se incluía... Okay. Sí, hasta junio, hasta el 31 de mayo del año pasado, se podían llevar en RIF. Y de hecho, la mayoría de los que estaban en Uber estaban en RIF. O sea, digamos, yo creo que un 90% de los que estaban en Uber estaban en RIF. Entonces, ya a partir del 1 de junio del año pasado, lo separaron, ¿sí? Y entonces ya todo lo que sea de plataformas tiene que irse al régimen de plataformas tecnológicas y lo que sea de RIF se queda en RIF. O sea, porque le digo, pues pasa eso, ¿no? Luego que dices, uy, siempre tengo mi tienda, pero luego no me da para ganar lo suficiente, ¿verdad? Y entonces dices, pues un coche para ponerlo como Uber. No hay problema, ¿verdad? Sí, entonces se puede tener las dos actividades de manera independiente, ¿de acuerdo? O sea, sí se puede, pero se tiene que llevar. Lo de Uber se va a la sección tercera, que veremos enseguida, y lo de RIF, lo de la tiendita, se queda aquí en el RIF, o sea, se sigue pagando el RIF, ¿vale? Entonces, y de hecho, no dice que se sumen los ingresos, o sea, no tienes que toparlos, o sea, yo, mi opinión es que son por separado y no importa cuánto tengas de Uber y cuánto tengas por la tiendita, siempre que la tiendita no exceda de 2 millones, por supuesto. ¿De acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Y recuerden que pues lo de plataformas es muy nuevo, ¿no? Porque les digo, comenzó el 1 de junio del año pasado. Es una obligación pues muy relativamente reciente, o sea, porque antes pues sí se podía llevar en RIF y la mayoría estaban en RIF. Y por cierto, ¿verdad? Nada más como dato, ¿sí? Que se está discutiendo ahorita en la Secretaría del Trabajo una reforma para que todos los de Uber se conviertan en trabajadores, bueno, de todos los que tengan en plataformas digitales, los de transporte, los vuelvan trabajadores. ¿Sí? Eso está peligroso, pero bueno, pues así lo están discutiendo en el Congreso mexicano, ¿verdad? Porque obviamente ahorita el de Uber, tanto el Uber que tiene coche como el Uber que tiene moto, el Uber Eats, pues ellos son como trabajadores independientes, ¿no? ¿Sí? Cada quien tiene sus ingresos. Pues ahora la idea que trae el gobierno mexicano es que se van a volver trabajadores de Uber, trabajadores, o sea, empleados, pues, para efectos
efectos de sueldos y salarios. Pues yo no sé si Uber vaya a aceptar eso, porque la verdad, me refiero, cuando digo Uber, digo Cabify, digo todas estas plataformas, ¿no? Que son para transporte. Entonces la idea es que pues ya tengan seguridad social y todos los derechos laborales, que lo cual pues obviamente es un costo adicional, ¿no? Me imagino. Si es que se aprueba, pues seguramente van a subir estas plataformas los costos, porque pues obviamente es un costo adicional, que ahorita por lo pronto pues no tienen que pagar, ¿no? O sea, no tienen que asegurar a estos, ellos lo llaman asociados, ¿no? Pero en realidad pues en términos generales sí son sus trabajadores. Aunque claro, pues el de Uber, realmente el que pone el coche, pues es la persona que está como asociada. Pero pues eso está en discusión, todavía no se aprueba, pero parece que la intención del gobierno mexicano pues es hacer eso. Es una cuestión un poco peligrosa. Lo trataron de hacer en España y de hecho Uber salió un tiempecillo de España. Bueno, entonces, los contribuyentes a qué se refiere, los pagos provisionales de RIF, ¿verdad? Se enteran de manera bimestral, ¿sí? Y tendrán el carácter de pago definitivo a más tardar el 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente, ¿verdad? Entonces, el pago de los RIF es de manera bimestral y se hace los días 17 del mes siguiente, aunque luego veremos que hay un decreto que dice que los de RIF pueden pagar el impuesto hasta el día último del mes siguiente, o sea, puede ser hasta el último de marzo, hasta el último de mayo, hasta el último día de julio, hasta el último día de septiembre, hasta el último día de noviembre y hasta el último día de enero. Y aún así no pagarían recargos y actualización. Son los únicos que tienen una prórroga adicional de estas magnitudes, los de régimen de incorporación fiscal. ¿A que si los de régimen de incorporación fiscal, el señor los quiere y los quiere bien, pero por poquito tiempo? Ya luego los deja de querer. Pero al principio les tiene gran cariño, ¿verdad? Va perdiendo el gusto por ellos. Mediante declaración que presentarán en el sistema del SAT en su página de internet. Y obviamente la utilidad fiscal del bimestre se obtendrá restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere este artículo, en efectivo, bienes y servicios, las deducciones autorizadas en la ley que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos, así como las erogaciones efectivamente realizadas en el periodo para la adquisición de activos, gastos y cargos diferidos, y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas en el ejercicio en los términos del artículo 123 de la Constitución Política. Entonces, aquí la utilidad bimestral, ¿verdad? Se tiene ingresos menos deducciones y obviamente pues a esto le resto la PTU pagada y el resultado obviamente pues se le puede restar. Todavía a esta utilidad fiscal se le pueden restar las pérdidas de bimestres anteriores. ¿Sí? Las pérdidas de bimestres anteriores ahorita vienen más adelante. ¿De acuerdo? Ingresos, entonces, ingresos del bimestre, deducciones del bimestre y obviamente menos la participación de los trabajadores en las utilidades, y eso es la utilidad fiscal bimestral. Esta es la fórmula para el procedimiento para la determinación, ¿verdad? Importante considerar que aquí, ¿sí? Son deducibles las erogaciones por pagos para adquisición de activos fijos, gastos y cargos diferidos, ¿sí? Quiere decir que los RIF no hacen depreciación, ¿sí? Como lo hacíamos en actividad empresarial y profesional. Los RIF deducen todo lo que paguen por año. Se va a un RIF y dice, oiga, necesito una computadora para mi pequeño negocio. ¿Cuánto cuesta? No, pues 20,000 pesos. Ah, perfecto. Aquí están los 20,000 pagados con transferencia y listo. Son deducibles los 20,000 que se pagaron. Sí, todo. ¿Sí? No lo tiene que meter al 30%, nada. No, es deducible todo. Segundo, ¿verdad? Obviamente, ¿sí? En todo caso, no sé, en el caso de va y compra un coche, automóvil. Y entonces, pues paga el automóvil porque tenía lana que había ahorrado. Y entonces dice, pues el automóvil costó 200,000, pues técnicamente puede deducir los 200,000 porque no les aplican a los RIF las reglas de deducibilidad de los vehículos. En términos generales, en mi opinión, es que sí son deducibles todos
lo que se haya pagado. Siempre que esté efectivamente pagado, ese es el requisito. Y obviamente menos la PTU bimestral. Esa es la utilidad fiscal menos las pérdidas de bimestres anteriores y históricas. O sea, aquí no hay actualización de nada. Esa es la utilidad base del impuesto. ¿Sí? Le aplicamos la tabla del artículo 111 correspondiente al bimestre y eso nos da el impuesto sobre la renta bimestral. Le aplicamos la reducción de ISR en relación a los años que estés en RIF. Recordad que los RIF, lo máximo que pueden estar son 10 años, aunque los que entraron en 2014 pueden estar 11 años. Todos los demás, solo 10 años. Y ese sería el ISR neto a pagar. Y los pagos son bimestrales y definitivos. O sea, no tienen que hacer declaración anual. Los RIF no vienen en la anual. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Profesor, Sí. entonces, bueno, es que no entendí bien. ¿Tienen un tope para en caso, por ejemplo, de automóviles o No. tampoco tienen lo del tope? No les aplica porque no aplican las reglas de deducción. Aquí dice que deduzcan lo que efectivamente entregaron, pero no señala que tengas que cumplir requisitos para la deducción de bienes, ¿verdad? Obviamente digo, sería raro, pero también técnicamente pues también se pueden deducir aviones, ¿no? Que también están topados, pero pues digamos, con el tope que no te pongan de automóviles, pues ya. Entonces si un RIF paga un automóvil de 200,000 pesos, puede deducir los 200,000 pesos. ¿Sí? Todo es deducible. Si lo paga, pues todo sería deducible. Ahora bien, si lo paga en abonos, ¿verdad? Dice, pues de esos 200,000 voy a pagar 20,000 cada mes. Pues los 20,000 que va pagando son deducibles cada mes, obviamente. Se sumarían 20,000 y 20,000 para completar los del bimestre. Porque recuerden que ellos hacen cálculos de los pagos provisionales bimestrales, ¿de acuerdo? Sí, profe, gracias. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda con cuanto a la fórmula para el pago provisional de RIF? Ya luego veremos que también existen los mini RIF, ¿verdad? ¿Qué son los mini RIF? Pues son los RIF, pero son más pequeñitos, ¿verdad? Que no exceden de 300,000 pesos. Estos son los RIF en general, los que no exceden de 2 millones, ¿de acuerdo? Y los mini RIF son los que no exceden de 300,000 pesos, que también los eximen del impuesto sobre la renta, que eso es una ventaja adicional. Bueno, cuando los ingresos percibidos sean inferiores a las deducciones, o sea que tengo pérdida, ¿verdad? Dice, el periodo corresponde a los contribuyentes deberán considerar la diferencia que resulte entre ambos conceptos como deducible en los periodos siguientes. O sea, las pérdidas que tenga el RIF los podrá restar de los periodos siguientes. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el infinito y más allá, como ya lo dijo el joven Buzz Lightyear, ¿verdad? Entonces los puedes llevar por todo el periodo. Claro, recordad que los RIF, pues de hecho no pueden estar más de 10 años como RIF. Entonces dices, es que chiste, ¿no? Es que chiste, pues si nada más son 10 años, pues sí, porque los RIF no pueden estar más de 10 años tributando como régimen de incorporación fiscal. Esa es una ventaja. Para los efectos de la participación de trabajadores en las utilidades, ¿verdad? Se considerará la utilidad fiscal que resulte de la suma de las utilidades fiscales obtenidas en cada uno de los bimestres del ejercicio. Para los efectos de 122 de la Ley Federal del Trabajo, el plazo para el reparto de las utilidades se efectuará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba presentarse, ¿sí?, la declaración correspondiente al sexto bimestre, que como ya les dije, la fecha límite para presentar el pago provisional es el 30 de enero, ¿no? Bueno, 31 de enero. Y obviamente 60 días sería febrero y marzo. Pero a través de reglas dijeron, no, la fecha límite para presentar el pago del reparto de utilidades de los RIF sería el 29 de junio. Y así está, ¿eh? No creas que es un error. O sea, no es que me haya equivocado y decir, pues que no dice 30 de junio. No, dice 29 de junio. ¿Por qué 29 de junio? No sé, pues yo creo que es un día que no es ni 28 ni 30. Entonces, por esa razón, dijeron el 29 y entonces se quedó el 29 de junio. Sí, es que está raro, ¿no? Porque junio tiene 30 días, ¿no? ¿Por qué no dijeron el 30? No sé, ahí al señor tenebroso se le ocurrió, pues era un buen día para empezar, ¿no? Como ya lo dijo Arjona. Y entonces, pues obviamente, pues ahí se quedó, que la fecha límite para el pago de reparto de utilidades es el mes de junio, ¿de acuerdo?
como en otros ejercicios que hemos hecho de reparto de utilidades, las vamos a poner como pagadas en mayo para efectos fiscales, ¿de acuerdo? El reparto de utilidades. Y para la determinación de la renta gravable en materia de participación de trabajadores en las utilidades, los contribuyentes deberán disminuir los ingresos acumulables, las cantidades que no hubieran sido deducibles en los términos de la fracción 30 del 28. Lo mismo que decía en el otro apartado, ¿verdad? Lo que pasa es que la utilidad fiscal aquí es diferente que en régimen general. Si ustedes ven la fórmula, pues obviamente pues varía, ¿no? Porque en régimen general era ingresos menos deducciones, eso te daba la utilidad fiscal. Y aquí no, la utilidad fiscal, ingresos menos deducciones, menos erogaciones por activos fijos, gastos y cargos diferidos, y menos PTU pagada en el bimestre. Entonces aquí varía un poquito la fórmula para la determinación de la utilidad fiscal. Y lo que dice el párrafo es que utilices la utilidad fiscal, la suma de las utilidades fiscales trimestrales, porque resulta que los RIF, pues obviamente como no hacen anual, tú puedes decir, entonces no pagan utilidades. No, sí tienen que pagar, pero es por la suma de las utilidades bimestrales. ¿De acuerdo? Y así se determina la PTU, ¿verdad? La suma de las utilidades fiscales de los 6 bimestres, le restamos los exentos no deducibles del artículo 28, fracción 30, que es una cédula que ya vimos, ¿no? No la vamos a volver a ver aquí, obviamente también es aplicable para RIF, por supuesto, pero pues técnicamente, ya nosotros lo vimos en el apartado de régimen general, pues tampoco vamos a estar repitiendo estas cuestiones cada rato, ¿no? Entonces, pues hay que tener. Eso te da la renta gravable para la PTU y por la tasa del 10% y es la PTU a distribuir. También en los ejercicios que hagamos de RIF vamos a sacar la PTU para efectos de la determinación del impuesto. Los contribuyentes de esa sección consideran ingresos que se cobren efectivamente y deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos, cargos y ferias. A la utilidad fiscal que se ocurre como el sexto párrafo de este artículo se le aplicará la siguiente tabla, ¿verdad? Y ahí viene la tabla que es la tabla bimestral, ¿sí? Cuando en el RIF la tabla es de manera bimestral y es la que vamos a utilizar. Esta es la que viene en la ley, ¿de acuerdo? Entonces esa es la que vamos a... Obviamente pues ya eso, en esta ya se actualizó. Lo que pasa es que la que viene en la ley pues es la histórica. Esta tarifa se actualizará en los términos del 152, o sea, acaba de actualizar en enero de este año. El impuesto que se determine se podrá disminuir conforme a los porcentajes de acuerdo al número de años que se venga tributando en el RIF, de acuerdo con la siguiente tabla. Entonces, los de RIF van a aplicar esta reducción de impuestos sobre la renta de acuerdo al número de años, por la presente de ingresos y erogaciones a proveedores. 100% el primer año, 90%, segundo año, 80% el tercer año, 70% el cuarto año, y así sucesivamente hasta el 10º año que reducen el 10%. ¿Y qué pasa después del 10º? Dejan de ser RIF, ¿verdad? Abandonan el régimen de incorporación fiscal, por si ustedes tenían la duda, solo 10 años puedes estar en la RIF. Entonces, pues obviamente, pues ahí sí hay que tomar en consideración este hecho, ¿verdad? Que nada vas a poder. Pero siempre tienes un descuento. El primer año es del 100%, o sea, si yo digo, oye, me dieron 100,000 pesos a pagar de ISR. 100,000 a pagar, menos 100% de descuento, 100,000 menos y ya te da a pagar 0. ¿De acuerdo? Contra el impuesto reducido no podrá deducirse crédito o rebaja alguna por concepto de exenciones o subsidios. O sea, quiere decir, si yo, por ejemplo, tuviera trabajadores y les diera subsidio para el empleo, recuerden que lo puedo restar del ISR propio, pues aquí en RIF no se puede restar. No podía ser sujeto a compensación ni acreditamiento alguno, nada. Se tiene que pagarlo de RIF, porque se supone que la reducción que están viendo en esta tabla, pues sustituye a todo el resto de las reducciones. Si yo tuviera subsidio para el empleo y tengo las retenciones por salarios, pues de ahí sí las puedo restar, pero del propio ISR del contribuyente no es posible restar el valor correspondiente. Pues creo que es una cosa importante. Pues queda claro, ¿verdad? Y recuerden, hay reducción de ISR, luego más adelante vamos a poder ver qué reducciones
en IVA y hay reducciones en impuesto especial sobre producción y servicios por si eres causante en materia de este impuesto. Entonces, pues ahí el señor los quiere y los quiere bien, pero claro, los va dejando de querer poco a poco, ¿no? Entre más te vayas alejando de 10 años, pues obviamente pues vas perdiendo toda esta querencia que tenía el señor tenebroso contigo. Ya te deja de querer en definitiva. Cuando tienes 10 años, dice, vámonos directo y sin escalas al régimen general de ley. ¿De acuerdo? Bueno, obviamente para los años de tributación en RIF, los contribuyentes inscritos desde 2013 les aumentaron la tabla de distribución y quedó de la siguiente manera. En 2014 aplicaron el 100%, en 2015, recuerden que esta ley es de 2014, este régimen de incorporación fiscal, por eso desde ahí tomamos. 2014 100%, 2015 100%. Esto lo decretó el presidente Peña, ¿verdad? Más conocido como el Guapo. Entonces él dijo, ay, sí, ¿verdad? Y obviamente pues se decidió que los 2 primeros años se aplicara el 100% de acreditamiento correspondiente y por eso 2014 y 2015 se quedaron al 100% de acreditación y luego ya después empezó a bajar en 2016 90, 2017 80, 2018 70, 2019 60, 2020 50%, 2021 40%, 2022 30%, 2023 20% y 2024 10%. El 1 de enero de 2024, 2025, perdón, los contribuyentes pasarán a hacer régimen general de ley todos los que venían tributando hasta antes de la entrada en vigor. Son más o menos como unos 3 millones de contribuyentes. Van a dejar de ser RIF en 2025. Y ya están, algunos ya quieren empezar a llorar. Hay uno aquí que está enfrente de mí, de RIF, y obviamente pues está muy triste porque va a tener que dejar ese RIF. ¿Okay? Paso por esto. Fuera. Vamos a ingresar. Sí. Bueno, entonces, pues tener cuidado, ¿verdad? Porque en 2025 muchos contribuyentes van a dejar de ser régimen de incorporación fiscal y van a pasar a ser régimen general de ley. Obviamente estamos esperando a ver qué pasa, ¿verdad? Pues yo sé que ya no le va a tocar a este presidente, porque pues obviamente López Obrador termina en 2024, pero se cree que pues tiene que haber una ampliación para los de RIF, o bien crear un régimen. Habitualmente casi todo el mundo hay un régimen, digamos, como preferente para los contribuyentes de estos tipos, que son así como que muy pequeños, y pues se les da este beneficio, ¿verdad? Pero pues habrá que esperar en el 2024, que ya no lo vemos pues tan lejos, ¿no? Y de hecho, pues en 2024, pues de hecho el presidente López Obrador estará terminando su sexenio, y seguramente pues no sé si vaya a tomar medidas, es decir, bueno, vamos a ampliar el plazo que puedan estar los de régimen de incorporación fiscal. No lo sabemos todavía, no se le ocurre para eso entonces. Y lo que dice aquí, ¿no? Los contribuyentes que opten por aplicar lo dispuesto en esta sección solo podrán permanecer en el régimen previsto durante 10 ejercicios fiscales, terminando los 10, y de hecho estos, los de 2000, que empezaron en 2014, pues les aplicaron 11 años, ¿verdad? Pero todos los demás, obviamente, los que empezaron después, son solamente 10 ejercicios fiscales. Y una vez concluido dicho periodo, deberán tributar en el régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales, a que se refiere la sección 1, capítulo 2 del título 4, ¿verdad? Y obviamente, pues ya, hasta ahí. Y ya viene una opción ahí medio cruel, así que no lo hagas y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿verdad? Opción que no es recomendable para nadie, pero si la quieres aplicar, pues en tu conciencia queda. De hecho, es tan inaplicable que no la vamos a ver aquí, ¿no? ¿Para qué perder yo mi tiempo en cosas que no se van a aplicar nunca, ¿no? Yo no conozco ningún contribuyente que haga esto, ¿eh? De los que están en RIF, por supuesto. Para efectos de este artículo, los contribuyentes podrán optar por determinar los pagos bimestrales aplicando el ingreso acumulable
del periodo el coeficiente de utilidad que corresponda en los términos del artículo 14. O sea, los de RIF, fíjate, son los más chiquitos y resulta que dicen, ah, no, estos sí pueden ser como personas morales. Y tú dices, pues, ¿para qué? Consideran la totalidad de ingresos del periodo de pago de que se trate, los contribuyentes que opten por calcular los pagos bimestrales utilizando el coeficiente de utilidad mencionado. Deberán considerar los pagos profesionales y estarán obligados a presentar declaración del ejercicio. Esta opción no podrá variar en el ejercicio. Por eso les digo, creo que nadie lo usa, ¿no? Porque de hecho en el anual ni siquiera viene este concepto del régimen de incorporación fiscal. O sea, no se ha usado por nadie que dijo el fisco. Ni siquiera en el formato de declaración anual lo ponen como válido para estos efectos. ¿De acuerdo? Artículo 112 de las obligaciones Profe. del régimen de... Sí, dígame, compañera. Yo me quedé con una duda. ¿Y Sí, si dígame. son inscritos antes del 2013, ahí que, como en el 2012? ¿También No, aplican los 10 no, años? los que sean el 31 de diciembre de 2013, que venían tributando como RIF, les aplicó esta cuestión del año 2014 2 veces el 100%. O sea, a todos los que estaban inscritos hasta esa fecha. Esa fecha, así es. Ok. Gracias. Que fue la parte grande, ¿no? O sea, fue cuando quitaron, había un régimen de pequeños contribuyentes y obviamente había un régimen intermedio. Pues los de pequeños contribuyentes todos los pasaron a RIF automáticamente. Y entonces, como empezó este régimen en 2014, bueno, se creó la ley, es la ley de 2014 la que estamos viendo, obviamente, pues, por esta razón, ahí empezaba con el 100%. Pero si tú ya, por ejemplo, yo me doy de alta hoy, estamos a 24 de marzo, hoy me doy de alta en Hacienda. Entonces digo, mira, pues me voy a dar de alta como RIF, perfecto. Entonces comienza a percorrer mi periodo y yo 2021 pues aplico el 100% y luego 2022 90, 80, 70. O sea, no se repite 2 veces el 100%. Aquí se aplica esta tablita. Esta tabla que yo les puse aquí es nada más para los que estaban inscritos antes de 2013. Y dicho sea de paso, ¿verdad? Nosotros vamos a considerar que todos nuestros ejemplos son considerando esto, para no tener que ponerles fecha de inscripción y todo eso, son contribuyentes que ya estaban dados de alta antes de 2013. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Y que obviamente pues aplicaron 2 veces el 100% por decreto presidencial. ¿No? Muy bien. Entonces, obligaciones de los contribuyentes. Los contribuyentes de esta sección tendrán las siguientes obligaciones. 1, solicitar la inscripción en el RFC. Tener cuidado, ¿verdad?, de que si efectivamente pues te inscriban como RFC, ¿verdad? Con el RFC de régimen de incorporación fiscal. Esa parte es muy importante, porque luego te dan de alta y te ponen en otro régimen. No, ten cuidado con ello. Conservar los comprobantes que reúnan requisitos fiscales únicamente cuando se hayan emitido un CFDI de la operación. Pues sí, si no tienes comprobante fiscal. Y dicho de paso, sea de paso, pues ¿cuánto tiempo tiene que considerar un RIF conservar los comprobantes fiscales? ¿Cuánto tiempo les parece? ¿Sería igual que los demás contribuyentes, profe, 5 años o es menos? Mucho menos. Técnicamente los de RIF, ¿verdad? Vamos a ver una regla más adelante. Dice que los de RIF son como los de la película. Úsese y tírese, ¿verdad? Entonces ya ves que está su comprobante fiscal, porque de hecho los de RIF tienen que hacer su contabilidad en mis cuentas, o sea que es una aplicación que tiene la página del SAT. Entonces entras a mis cuentas, ves y dices aquí está el aplicativo y ahí es donde ves. Si ves el comprobante que está en el aplicativo, ya no necesitas guardar. O sea, ya lo puedes destruir. De todos modos, sí les recomiendo que guardes los comprobantes, porque luego el fisco, cuando te llega a hacer auditoría, pues sí te pide los comprobantes, la verdad. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Pero lo que dicen las disposiciones fiscales es que no es necesario que conserven los comprobantes fiscales nada, ni un solo momento, ¿verdad? Registrar en medios y sistemas electrónicos a que se refiere el 28 del código los ingresos, egresos, inversiones y deducciones. Eso es a través de un aplicativo que se llama Mis Cuentas, ¿verdad? Es el aplicativo de Mis Cuentas.
Ahí inclusive en mis cuentas hay un aplicativo que se llama Mis Declaraciones, que es donde hacen los pagos provisionales, ¿verdad? Entonces ahí es donde se hacen los pagos provisionales, los que están en el régimen de incorporación fiscal. Entonces ellos no tienen que llevar contabilidad, no están obligados a registrar en el CONPAC sus operaciones porque ya las están registrando en mis cuentas, que es una cuestión electrónica, ¿verdad? Bueno, chicos, no sé si tengan alguna duda, pregunta o aclaración. Profe, yo tengo una duda, pero del trabajo, de actividad empresarial. Ya ve de las energías renovables, es el activo. Usted había dicho que se depreciaba al 100%. Ciertamente. Y tengo una duda con respecto a los meses. Usted había puesto que era octubre del 2019 y decía que los meses corresponden a 10, porque supongamos que en el noviembre y diciembre ya se depreció, ¿sí? Pero a la hora de ponerlo en el INPC, UM, no sé qué, que tiene muchas letritas. Le puso el INPC de los 12 meses. Esa era mi duda. Entonces, ¿eso va correspondiente a la fecha? Es que, mire, dice que es el último mes la primera mitad del periodo de utilización. Ahí, ese activo, pues, se sigue utilizando. O sea, no se ha dejado de utilizar. Razón por la cual, pues, tiene todo el año de uso. Por eso se le aplica el INPC de junio, que es la mitad del ejercicio, ¿de acuerdo? Pero es porque se sigue usando. Si se hubiera vendido, ahí es diferente. Ahí sí se tiene que sacar los meses y obviamente pues cortar hasta el mes. Como este no se ha vendido, pues obviamente sí se puede considerar como ejercicio que estuvo vigente todo el año fiscal. Esa es la situación. Por eso se aplica el de junio. Entonces, aunque diga octubre, o agosto, lo que sea, nada más tenemos que poner bien los meses, pero siempre va a corresponder al mes de junio, ¿verdad? En cuanto Así al INPC. Es, en el caso del INPC, por supuesto. Y esa es la razón. Muchas gracias, profe. Ese es para cualquier activo, o inclusive para los que acaban su vida útil, también debes de considerar ese criterio, en mi opinión, que es un criterio sustentado en la ley, ¿no? Lo que dice, último mes de la primera mitad del periodo de utilización. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? Yo, profe. Sí, dígame. Conforme cuando hacemos la anual, determinando el límite de los gastos personales, las deducciones personales, perdón. ¿Cuál es como el detonante que dice o que nos hace pensar usar el límite de 5 UMAS o el 15%? O sea, La que sea menor. El que sea menor. Como lo hacemos en horas extras, ¿no? Ah, ok, ya. Recuerda que en horas extra mi hijo parábamos con 5 UMAS, lo que pasa es que estarán 5 UMAS semanales. Y aquí, pues digamos, es la misma idea, ¿no? Se limita a 5 UMAS. Ya sabe, el límite de los pobres, el límite de los ricos. Ya me quedó claro, profe. Muchas gracias. ¿Bien alguna otra duda, chicos? Recuerden que ya mañana es el examen. Ya está listo el examen, por cierto. Ya saben, se libera a las 14:55, 5 minutos antes para que les dé tiempo ahí de... para que se les vaya bajando el temblor del día. Bien, dudas adicionales, chicos. No se les olvide que el teórico va a ser el viernes, en mi horario de clase, igual, obviamente va a haber clase, y les recuerdo, para el examen es indispensable, pues, obviamente, pues estar conectado y tiene que tener la cámara prendida, porque estoy viendo ahí que no les estén asesorando el jefe del despacho, ¿verdad? ¿De acuerdo? No está muy largo, no son tantas horas, pero pues les di una hora adicional para que vean. Es como 3 horas de nuestra vida. ¿Bien, alguna otra duda, chicos? No, profe. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo bueno, bien. Pues entonces nos veremos el día de mañana, ¿verdad? El día de mañana a las 3 de la tarde comienza el examen y termina a las 8 de la noche, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana.